Muy bien, retomando, muy buenos días para las personas que se acaban de conectar, agradecerles nuevamente por el interés, por el compromiso, por querer adquirir un poco más de conocimiento y obviamente en nuestras tiendas Tool Store estamos enfocados a poderles dar algo más de experiencia y conocimiento en la parte de programación, en la parte de tecnología y una que otro tips recomendado también en la parte de aplicación como tal. La idea es que en el día de hoy ustedes conozcan un poco más de lo que son los procesos semiautomáticos y darles a conocer mucho más, obviamente, en nuestro portafolio las máquinas de segmento industrial profesional pesado y el segmento industrial como tal. La idea es que además de que ustedes conozcan las máquinas multipropósito o multiproceso, conozcan también cuál es el proceso que tiene mayor demanda aquí en Colombia y que día tras día está cogiendo mayor auge, que es el proceso GMAW más conocido como el MICMAC. Este proceso es un proceso que aplica para todas aquellas personas que quieran incursionar en la soldadura, aquellas personas que ya conocen del proceso de soldadura y pues que quieren conocer un poco más de la programación de nuestros equipos. Digamos que esta tecnología viene determinada de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al requerimiento de cada uno de ustedes, porque no solo está enfocada por ser una máquina grande y robusta a las aplicaciones de dimensiones sobre expuestas o sobre espesores, sino que por el contrario también estamos enfocados a utilizar máquinas para el segmento o la aplicación realmente de la carpintería metálica u ornamentación que conocemos coloquialmente. Entonces la idea obviamente es que ustedes puedan tener una máquina que responda de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su requerimiento, que no sea una máquina limitada. Recuerden que las máquinas cuando son superiores a 300 amperios en su capacidad, siempre van a ser solamente conectadas a 220, ya sea 220 monofásico, 220 trifásico. Ninguna de estas máquinas va a tener conexión a 110 porque son máquinas muy grandes, muy robustas, que están diseñadas para responder a ese nivel alto de exigencia en el trabajo profesional pesado, como lo estamos viendo ahí, la marca Elite como tal, y su compañera, la marca Swatch, que es segmento 100% industrial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mostrarles una serie de imágenes de diapositivas para que ustedes obviamente se familiaricen con aquellos conceptos básicos del proceso, pero que también conozcan cuáles son las máquinas o cuáles son los conceptos básicos que ustedes deberían conocer frente a lo que es el proceso MIC. Digamos que por trayectoria, por historia, siempre estamos acostumbrados a llamar al proceso MIC, pero no sabemos cuál es la razón de ser, cuál es el origen, cuál es el concepto técnico y cuál es, digamos que la naturaleza de poder identificar y llamar al proceso como debe ser su nombre técnico. ¿Por qué mencionamos eso? Porque en el mercado vamos a encontrar algo que se llama procedimientos de soldadura, porque vamos a encontrar algo que se llaman soldadores calificados, porque vamos a encontrar inspectores de soldadura y todas estas personas deben participar activamente con los conceptos técnicos. La invitación obviamente para aquel soldador que es empírico, que no conoce mucho los procesos, que ha aprendido a través de los años, es que durante esas capacitaciones ustedes puedan adquirir los conocimientos básicos de los conceptos para que día a día tengamos mucho más fuerza de familiarizarnos en los mismos conceptos y podamos identificar cuál es la necesidad, cuál es el requerimiento y lo más importante, podamos comunicarnos con estas personas que lo mencioné, como son los soldadores calificados, identificar un procedimiento de soldadura y participar activamente con los conocimientos que nos puedan transmitir los inspectores de soldadura. Para poder hablar obviamente de las máquinas, de la marca, del segmento, es importante que ustedes conozcan algo de lo que es la definición de soldadura. La definición de soldadura es una terminología que se extrae de un documento establecido legalmente a nivel mundial, como lo son las normas americanas y las normas europeas. Dentro de las normas americanas que tenemos mayor demanda por tener, obviamente por estar en el continente latinoamericano, estamos asociados o estamos afianzados en la Sociedad Americana Soldadura como es la AWS. Esta norma obviamente emite documentos establecidos en aplicaciones de soldadura, pero también en el concepto de terminología, bibliografía, de todos los conceptos que vamos a manejar durante el desarrollo de la capacitación y los que ustedes puedan adquirir como información mediante otro tipo de ayuda. Entonces, dentro de la definición de soldadura dice que es la unión de materiales metálicos. Queremos resaltar, obviamente, que nuestro enfoque es el metal como tal, porque la soldadura no solo está enfocada al material metálico, también vamos a encontrar materiales no metálicos o no ferrosos, como por ejemplo la soldadura química, la combinación de elementos químicos para soldar el plástico, la madera, los polímeros. Digamos que es un tipo de soldadura totalmente distinta que no nos compete, sin embargo hago la aclaración porque a veces se suelen confundir este tipo de conceptos. Entonces nuestro fuerte va a ser la unión de materiales metálicos. Cuando yo hago ese arco eléctrico, que es lo que vemos la imagen ahí proyectando, donde sale el alambre, que es un electrodo consumible continuo,
hay una disposición de cambio de estado de materia porque el calentamiento, si ustedes se dan cuenta, dice que hay un rango que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la temperatura va a ser tan elevada que el estado de materia cuando está en sólido, como lo es el alambre en su presentación original de fábrica, cuando se expone a este tipo de temperatura pasa a un estado líquido por efecto del calentamiento y posteriormente cuando tiende al enfriamiento pues vuelve al estado sólido. Al hacer este tipo de cambios de materia pues ya va a tener un valor positivo que es la combinación del material de aporte con el material base, que es lo que de una u otra manera resume lo que es la definición de soldadura. El material de aporte, pues el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es un carrete embobinado de color amarillo, que se caracteriza porque es el carrete que es el carrete que tiene mayor demanda en el mercado y porque es el que se utiliza para ese acero convencional. Cuando hablo de acero al carbono convencional o acero al convencional, quiere decir que esa soldadura donde yo voy a unir, por ejemplo, una perfilería. En el tema de la carpintería metálica siempre estamos hablando básicamente de un espesor estándar, que es el calibre 18, especial para hacer una puerta, una ventana, la fabricación de una cubierta, un cerramiento, hasta una misma escalera metálica, pues digamos que es el espesor que se suele utilizar. Todo esto lo generalizamos como acero al carbono convencional, pero también tenemos algunas soldaduras especiales como son las soldaduras de aluminio, las soldaduras de acero inoxidable y otro tipo de material que puede ser soldable con este proceso. Al ser un proceso semiautomático, tenganlo presente que aquí ya no funciona la antorcha golpeando, la antorcha rastrillando, sino por el contrario ya tiene un switch de encendido que al accionarlo pues obviamente va a accionar la parte automática de la máquina, cuya esencia es obviamente entregar el material de aporte, y yo ya tendría que aplicar pues digamos que las diferentes técnicas de aplicación, técnica de oscilación, técnica de empuje, técnica de arrastre y algunos movimientos en la antorcha, a los que estamos acostumbrados, por ejemplo aquellas personas que ya aplican el lector revestido, que es un proceso 100% manual. Quieren decir que ustedes ya se ha desarrollado, la habilidad al 100%, y cuando se enfrentan a este tipo de procesos, pues va a ser mucho más sencillo la aplicación como tal. Y en la parte de abajo, fíjense que mencionamos o generalizamos de lo que es acero al carbono, hablando de lo que es el cold roll, laminado en frío, y hot roll, laminado en caliente, que es el tema estructural. Aquí tenemos las imágenes como para que nos familiaricemos un poco más. Acero al carbono, ya lo mencioné, el acero al convencional. Acero inoxidable, digamos que la referencia más comercial es el acero austenítico, la serie 300, la serie 400. Tenemos un acero al carbono que tiene una película, un óxido superficial controlado, que es el galvanizado. Esto está enfocado a algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, la fabricación o la extensión de ductos, en el tema también de para recoger o recoleccionar las aguas residuales, las canales bajantes, que son básicamente a base de este material, fíjense que puede ser soldado con este proceso. Y también tenemos el material del aluminio. El aluminio a veces, pues no queremos tocar el tema porque pues digamos que el mito es que es una aplicación compleja. Sin embargo, con conceptos muy básicos, con información precisa, ustedes van a poder lograr soldaduras de muy buena calidad con nuestras máquinas multipropósito, con nuestras máquinas especiales para el proceso GMW MIG-MAC. La terminología, según el concepto de la Sociedad Americana de Soldadura, habla de que el proceso como tal se conoce como GMAW, que su definición, su deducción es Gas Metal Arc Welding, digamos que esa es la definición en inglés, y su traducción al español, soldadura por arco eléctrico. Acuerden que es un proceso de soldadura eléctrica donde interviene un gas de protección. En este caso puede ser un gas activo o un gas inerte. Entonces el primer mensaje, a pesar de todos los que ya he mencionado durante la presentación, es que cada vez que ustedes vean que en el proceso aparece la letra G, obligatoriamente requiere un gas de protección. No, que es que en el mercado yo he escuchado que hay alambres que no requieren gas, sí, pero este proceso especialmente y puntualmente requiere gas. O sea, aquí no tengo la mínima posibilidad de poder quitar el gas para hacer soldadura en el proceso GMAW. Del proceso GMAW aparecen las dos derivaciones que yo les mencioné a ustedes. Entonces aparece lo que es el MIG y lo que es el MAC. El MIG pues significa Metal Inert Gas, aplicación de metales con gases inertes. Esos gases inertes que encontramos en el mercado que son que tienen comercialmente mayor demanda en la aplicación son el argón, el helio y las mezclas. Entonces cada vez que ustedes identifiquen un gas de esta composición química, ya sea argón, el helio o las mezclas, se va a conocer como MIG. Pero si por el contrario ustedes van a encontrar un gas dióxido de carbono, este es un gas activo y por eso es que se llama MAC. Entonces es importante que no todo el proceso, si yo hago una puerta o una ventana, lo voy a utilizar con mezcla, sino por el contrario lo voy a utilizar con un CO2,
pues no se debe llamar MIC, sino generalizamos. Es un proceso GMW, cuyo gas de protección en este caso sería un gas activo como ejemplo, entonces se llamaría SMAC. Entonces es importante que lo primero que ustedes deben hacer o saber es que cada vez que tengan un gas, pueden identificar cuándo es MIC y cuándo es MAC. Cuando trabajamos los gases activos como el CO2, vamos a mirar cuáles son las ventajas. Entonces digamos que tiene una reacción química en favor de la soldadura. Al tener una reacción química en favor de la soldadura, pues va a generar más calor, va a generar mayor penetración, y digamos que el concepto general es de que cuando yo quiero unir una pieza con otra pieza, pues lo ideal es garantizar la penetración. Por eso es que el CO2 tiene mayor demanda al momento de utilizarlo en la aplicación de soldadura, porque la reacción química es a favor de la soldadura. Es una reacción química activa. Al tener mayor penetración garantizamos más resistencia. Normalmente la máquina multipropósito, multiproceso o integral transfiere tres tipos de corriente que ya durante la capacitación las vamos a ver, pero la general, la convencional, es la transferencia cortocircuito. El rendimiento, como yo lo mencionaba, simplemente está basado en que el soldador acciona el gatillo de la antorcha y la máquina le va a entregar mediante la parte automatizada el alambre cuya característica es el consumible o es el material de aporte en combinación con el material base que se va a soldar. El CO2 es un gas que tiene un bajo costo, es muy comercial en el mercado. Su rendimiento es mucho más alto porque normalmente el CO2 lo venden por kilo. La proporción del gas es kilo de soldadura por kilo de gas. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una botella general comercial que el depósito equivale a 25 kilos de soldadura, quiere decir que si yo tengo un kilo de gas por un kilo de soldadura, normalmente el cilindro de gas me tendría que durar para 2 carretes de 15 kilos o 6 carretes de 5 kilos. En este caso, como son máquinas industriales, pues realmente la proporción puntual es 2 carretes de 15 kilos por botella de CO2. Tenemos una gran imagen ahí de lo que es el regulador de flujo. Dentro de la proyección vamos a ver ahí en la imagen, en la presentación, que el regulador de flujo está diseñado de dos elementos súper importantes. Tenemos lo que es el manómetro. El manómetro me va a mostrar el llenado de presión que trae el cilindro. Recuerden que vamos a encontrar de varios tamaños, ¿no? De 10 kilos, de 15 kilos, 25 kilos y 30 kilos digamos que en su llenado. Ese manómetro nos va a indicar de cuál es la presión que trae dependiendo de la necesidad del requerimiento. La rosca del regulador, si ustedes se dan cuenta, es una rosca interna. En este caso la conocemos como una rosca tipo hembra que va a casar perfectamente dentro del cilindro como tal. Debajo del manómetro vamos a encontrar como la parte que sella y que da el paso al gas, se conoce como diafragma. Recuerden que estos reguladores a veces cuando se excede el esfuerzo de operación tienden a congelarse por efecto de la condensación. Entonces, si no es un regulador térmico, pues va a estar sujeto a que expire humedad y en algunos casos se congela. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los reguladores, porque pues lo ideal sería que tuvieran un regulador térmico, pero pues en Colombia son reguladores convencionales. Digamos que la mejor técnica para poder bajar rápido ese congelamiento o esa congelación del regulador es con un atomizador dispararle o proyectarle agua rociada para que baje automáticamente la temperatura y evite que el diafragma se congele, perdón. Y tenemos el flujómetro. El flujómetro es esta reglilla que nos permite regular de manera más exacta y precisa el paso del gas. En el mercado van a encontrar varias presentaciones de reguladores de flujo, pero la idea es que el que ustedes necesitan para que tengan mayor proporción del gas, digamos que mayor precisión realmente y mayor rendimiento, es el regulador de flujo que tenga flujómetro como tal. Ese flujómetro se caracteriza porque dentro de esa reglilla se proyecta una esferita a medida que yo le voy dando paso de gas con el botoncito o el tornillo que tenemos en la parte de abajo, que es el que me permite subir o bajar la esfera. Entonces, además de eso, pues es importante que si ustedes se dan cuenta, y como lo muestro en el tutor, en la parte de arriba hay unidades de medida. Esta unidad de medida está asociada a una que dice litros por minuto y vamos a encontrar una que dice SCFH, pies cúbicos por hora. Entonces, ya más adelante de pronto tenemos la posibilidad de poderles mostrar en la cámara en vivo cuál es la salida del gas. Les voy a mostrar a ustedes cómo se precisa ya, ¿listo? Vamos con la siguiente imagen. En este caso, fíjense que ya pasamos de MAC a MIC. Fíjense que lo primero que vemos en el regulador de flujo es que la rosca cambió, ¿no? Entonces ya no es una rosca interna, sino es una rosca externa. Entonces al tener una rosca externa se conoce como
rosca tipo macho. Se caracteriza también porque tiene su manómetro, acuerden que aquí es donde voy a tener la presión del llenado, su flujómetro donde va a determinar de manera más precisa y exacta la fluctuación de gas como tal, y este pues se mide o se ajusta realmente con el tornillito que tenemos ahí en la parte superior del lado al frente del manómetro, que me permite obviamente controlar de manera más acertada y precisa el paso del gas. El MIC se conoce porque hay combinación de gases inertes o gases puros, en este caso el argón puede ser un gas puro para un tipo de aplicación especial, pero las mezclas comerciales en el mercado también existen, entonces las mezclas siempre van a estar enriquecidas en un gas inerte, porque el gas inerte genera un poco más de uniformidad, o sea, queda más bonito el cordón, queda mejor presentado, es un arco más suave, no genera salpicadura como lo muestro ahí, el ángulo de visión es un poco más alto y se utiliza para otro tipo de transferencia eléctrica que se conoce como la transferencia spray. Al ser un gas que no reacciona químicamente en favor de la soldadura, pues lo único que nos va a generar es cordones de aspecto visual muy positivos. Sin embargo, el mensaje, digamos que siempre va a ser claro, y es que cuando yo hago la unión de una soldadura, lo ideal sería tener obviamente un cordón de muy buenas características con muy buena penetración. Entonces para eso es donde vamos a utilizar las mezclas. Al utilizar mezcla pues ya tenemos la combinación de un gas inerte, que es el que me va a generar la presentación, pero también tenemos un gas activo que me va a generar la penetración como tal. Para aquellas personas que hasta ahora están incursionando en el proceso van a decir, pero bueno, es que este proceso es nuevo en el mercado, fíjense que no, digamos que a través de la historia los procesos de soldadura empezaron a surgir a partir del año 1920 y en este caso puntual se empezó a comercializar en el mundo en 1948 y 1950. Las primeras aplicaciones que normalmente se suelen hacer es conocidas como prueba y error, entonces uno coge el pedazo de platina, ajusta las variables y a medida que uno va verificando que esa aplicación es asertiva, pues vamos dando un aspecto positivo de la programación de los productos. Así mismo sucedió con el proceso o con la aplicación del proceso como tal. Las primeras aplicaciones que hicieron fue sobre un material no ferroso como el aluminio, por eso es que la persona que conoce la historia todo lo llama MIG, porque saben que digamos que la razón de ser fue que siempre se inició aplicando en aluminio. Lo que quiere decir es que cada vez que ustedes tengan una máquina que les hace acero al carbono, automáticamente les hace MIG, porque aquí está, digamos que la razón de ser de por qué lo llamamos MIG. No tiene que ser una máquina especial, simplemente es ajustar unas variables que ya les voy a explicar cuáles serían. Debe tener siempre el gas de protección, recuerden que vuelvo y lo resalto, procesos que tengan la letra G requieren obligatoriamente el gas de protección. Y obviamente también estamos enfocados a los tipos de materiales que ya lo he mencionado, como lo es el acero al carbono convencional, el acero inoxidable y el aluminio. Aquí hay una tabla, digamos que de productividad comparativa realmente, con los procesos que utilizamos aquí en Colombia. Tenemos el MMA, que es el proceso electrodo revestido, tenemos el proceso TIC, tenemos el proceso MIC, el proceso MAC y el proceso FluxCore. Tenemos un proceso que, a pesar de que también no es, digamos que en teoría es nuevo, pero en el mercado ya lleva muchos años, que digamos que es también una de las invitaciones que vamos a tener a futuro, que ustedes puedan conocer, que es el MIC pulsado, a través de las capacitaciones que les brindamos con las Tool Store a nivel nacional, pues ustedes van a conocer un poco más de estas tecnologías que queremos tener para ustedes y que ustedes le puedan sacar provecho. Si se dan cuenta en la parte de abajo, pues vamos a mostrar la eficiencia de posición, o sea, el tiempo de aplicación de soldadura o la misma cantidad de soldadura al mismo tiempo. Vamos a darnos cuenta que en el proceso de electrodo revestido, vamos a ver si de pronto nos ayudan ahí con el tutor señalando, donde dice MMA, que es el proceso de electrodo revestido, donde utilizamos un 60-13, un 70-18, al final del cuadro nos va a mostrar un porcentaje, quiere decir que cuando yo aplico en el mismo tiempo la soldadura, con electrodo solamente voy a tener la eficiencia del 55 al 65%. Y si digamos que yo lo hago comparativo con la siguiente casilla, que es el proceso MIC, que es un proceso semiautomático, fíjense que el aprovechamiento del material de aporte es entre el 90 y el 98, o sea, hay que tener en cuenta dos variables importantes, el rendimiento y el aprovechamiento de la soldadura. Entonces, digamos que yo quiero comprar 5 kilos de electrodo revestido, pues solamente voy a aprovechar 3.5 kilos, el resto se pierde en la colilla, la salpicadura y la escoria, mientras que en el proceso semiautomático, fíjense que eso voy a aprovechar entre el 90 y el 98%. Ese restante se pierde en el alambre que queda dentro de la antorcha
y en algunos efectos de salpicadura por efectos de otras variables como es la eficiencia en la limpieza como tal. Entonces digamos que son las dos comparaciones significativas. Si queremos hacer una tercera comparación, nos vamos al antepenúltima casilla, que es la del TIC, o la última realmente, que es TIC DC, que es la convencional. Fíjense en que el rendimiento de aplicación es muy bajo y el aprovechamiento del material de aporte es al 99%, pero entonces hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos: más rendimiento, mayor calidad, o mejor rendimiento con menor calidad. La aplicación a la que estamos acostumbrados a utilizar día a día en el mercado es la aplicación semiautomática, como yo lo mencionaba al inicio de la presentación. La idea es que el soldador tenga habilidad, conocimiento, o aquella persona que quiera aprender a soldar simplemente lo que hace es accionar un switch de encendido y la máquina en la parte automática le va a entregar el consumible, que es el microalambre formado de un alambre sólido como tal. Estas son las antorchas. Digamos que lo primero que ustedes deben entender es que nuestros productos son 100% europeos, por eso es que nosotros también trabajamos muy de la mano con las normas europeas como tal, valga la redundancia. Esa es una antorcha conexión tipo euro, entonces cualquier antorcha que tenga este tipo de conexión vamos a señalarla ahí. La conexión es esta que vemos ahí, entonces ahí tenemos tres guías que son importantes. Tenemos el roscado, la más altica que vemos ahí, es por donde va a fluctuar el alambre, el microalambre o la soldadura. Tenemos los dos pines, que a medida que yo accione el gatillo, pues los pines van a entregar esta información a la fuente para que pueda salir gas y alambre. El gas va a salir por ese ducto que lo vemos ahí también, que tiene un orificio, pues va a salir el gas. Entonces es importante que ustedes le hagan un mantenimiento periódico preventivo a los pines para que no se queden pegados y pueda salir o directamente el gas o directamente el alambre. Cuando ustedes necesitan hacer soldaduras de aluminio, fíjense que ahí tenemos dos imágenes súper importantes. La antorcha viene con una guaya o un liner metálico, que es una espiral, es un tubo guía en forma de espiral, pero es 100% metálico. Cuando ustedes necesitan hacer soldaduras de aluminio, lo que tenemos que hacer es automáticamente pasarnos a la imagen diagonal y utilizar esas guayas plásticas que son especie de un ducto. Digamos que son dos materiales súper importantes, que es el grafito y el teflón. Digamos que la idea es entender que estas guayas no tienen ninguna perforación adicional, no tienen ninguna hendidura como lo es una guaya. Una guaya sí viene en forma de espiral y al momento que ustedes la quiebran, pues ella tiende a generar algunos espacios, mientras que la guaya de teflón o de grafito es una guaya 100% tubular. Esta es la transferencia cortocircuito, que es la que he mencionado varias veces ya en la presentación o en la capacitación. Es la capacidad que tiene la máquina de poder entregar el desprendimiento de la gota de soldadura, que tiene un promedio de 200 a 300 desprendimientos de soldadura en un segundo. Entonces es tan súper rápido que lo que hace es simplemente poder, o lo que yo puedo hacer simplemente es ajustar las variables con un sonido agudo, con un sonido agradable, para que la soldadura salga de manera efectiva. Para poder tener una transferencia a cortocircuito, pues tengo alguna imagen compartida ahí de cuánto puede ser el amperaje mínimo y máximo y su equivalencia en voltaje. Entonces tengo entre 80 a 180 amperios con 16 a 20 voltios aproximadamente. Podemos utilizar un gas activo como lo mencionamos ahí, gas CO2 100%, o las mezclas comerciales en el mercado colombiano, que son 75-25, 75% argón, 25% CO2 u 80-20. 80 argón, 20% CO2. Tenemos otra transferencia, que esta transferencia está enfocada a los espesores de metal que estén por encima de 9 milímetros de espesor, 3 octavos, porque necesitamos obviamente una penetración muy alta con cordones de muy buena presentación. Entonces, lo ideal es que para que ustedes puedan dar transferencia spray, necesitan una máquina que les entregue más de 220 amperios, como lo señalo ahí, y donde yo pueda tener una obturación de voltaje entre los 25 a 32 voltios. Ya tener una máquina de estas, como son las que tenemos el día de hoy, que es nuestras máquinas de 500 amperios, pues sabemos que podemos hacer transferencia spray cortocircuito, pero en este caso puntual necesitamos una mezcla, como lo dice ahí. Entonces, la mezcla es 75-25, 80-20 u 80-98 argón, 2% oxígeno. Esta es la nomenclatura del alambre convencional. Cuando ustedes compran ese carretico de color amarillo, pues así como un 60-13 y un 70-18 para aquellas personas que trabajan en el proceso de MMA, también hay un desglose conocido como nomenclatura de la soldadura. Entonces tenemos la letra E, que significa electrodo. Este electrodo viene de un proceso de trefilación que se llama, que
viene de una varilla, proveniente de una varilla. La resistencia, algo que es muy súper importante tener claro, y es que a veces digamos que todos esos mitos que encontramos en los conceptos de soldadura, a veces suelen decir que la soldadura de alambre Mic-Mac es menos resistente que los electrodos revestidos. Si se dan cuenta, este alambre, si yo aplico en muy buenas condiciones, una buena limpieza, una buena técnica, la resistencia son 70.000 libras por pulgada cuadrada, es un alambre sólido, y el último dígito indica las composiciones químicas que tiene el alambre y la conexión a la cual debe ponerse la antorcha. Aquí tenemos obviamente la presentación de los carretes. Tenemos el carrete de color amarillo, que es el alambre sólido macizo, un carrete de acero inoxidable, y para aquellos que de pronto quieren incursionar en el mercado, también tenemos un alambre que se conoce como el alambre tubular. Es un alambre hueco, tiene una cubierta metálica y en la parte interna tiene un fundente granular que funciona prácticamente como si fuera un electrodo revestido. Para cada tipo de alambre se necesitan distintos rodillos. Entonces ahí tenemos el rodillo en V, que debe casar perfectamente en el alambre sólido macizo para que podamos ejercer una buena presión y el alambre no se nos quede, pero también utilizamos los rodillos en K, especiales para soldar o para utilizar el alambre tubular, porque aquí no puede ejercerse mucha presión porque se va a deformar, y los rodillos en U, especiales para hacer la soldadura de aluminio. Recuerden que el aluminio es un alambre sólido, pero es un alambre liviano. Si yo ejerzo mucha presión, pues el aluminio se va a deformar y no va a salir en perfectas condiciones a través de la antorcha. Estos, digamos, que son los beneficios que tiene la marca Sweiss al momento de adquirir nuestros productos, y también la marca Elite. Pues tenemos mercado internacional en 22 países, la trayectoria de más de 15 años en el territorio colombiano. Los orígenes de planos de fabricación de la línea Sweiss y Elite son 100% europeos. El posicionamiento nacional, o sea, el ejercicio que han hecho ustedes día a día, la tarea positiva que ustedes han entregado al momento de decirle a la persona que la marca Sweiss y Elite es muy competitiva en el mercado, hace que ustedes mismos estén optando por comprar producto Elite y producto Sweiss, porque saben que tenemos buena tecnología, buen respaldo, buen acompañamiento. Tenemos garantía de 3 años en Sweiss, 2 años en Elite, centros de servicios directos y autorizados, tutoriales. Digamos que cada vez que ustedes compran estas máquinas, pues pueden conseguir información constructiva buscando simplemente a través del Facebook, el TikTok, o con la referencia del producto general aparecen, digamos, que el desglose del manual de usuario, los videos constructivos positivos de cómo se comporta el producto. Entonces digamos que no es una máquina limitada por información. Tenemos un gran beneficio, es que cuando ustedes compran estas máquinas sobredimensionadas, cuentan con el servicio postventa. En el territorio colombiano contamos con 8 expertos en soldadura que vamos a sus empresas, a sus talleres, dependiendo de la ubicación geográfica, pues lo podemos hacer de manera presencial o a través de una videollamada, explicándoles paso a paso cómo se programa la máquina, cómo se pone a punto y cuáles son esos cuidados y mantenimientos preventivos que debemos tener. Y tenemos obviamente el plan imparable. Son máquinas que si por defecto del ser humano al momento de ensamblarla, la máquina no prende, no inicia arco, podemos colocarle una máquina de estas mismas dimensiones para que ustedes no tengan limitante en las paradas en el tema de producción. Esta es la ficha técnica de algunos de nuestros productos. En este caso, pues vamos a tener la oportunidad de poder ver trabajar la 4070, es la presentación de esta máquina, ya a través de las cámaras ustedes van a verla. Sin embargo, es importante que cada vez que ustedes ven estas máquinas, miren la ficha técnica, y nos va a mostrar la red de alimentación a la cual se pueden conectar, los procesos que puede hacer, el ciclo de trabajo, el consumo, y digamos que la normatividad que cubre para poder sacar al mercado este tipo de productos. Es un panel tipo LCD, 100% digital, con hologramas muy atractivos para cada uno de ustedes, para que la huella visual sea más llamativa al momento de programar la máquina, donde nos permite, pues digamos que identificar a través de valores numéricos o de figuras, que ya ahorita también lo vamos a ver, indicadores muy sencillitos. Digamos que lo único que hay que resaltar como acotación, y siempre importante señalar, que donde está el símbolo de puerto USB, que ahorita ya en la parte física lo vamos a ver también, es un puerto que cumple solo la responsabilidad de actualizar el software que se hace a través de nuestros centros de servicio. Aquí no es para conectar un cargador, no es para colocar música, no es para colocar cualquier USB, no, simplemente queremos hacer la aclaración que eso aplica solamente para la actualización del software del producto. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque ya hay algunos productos en Colombia que se han vendido, y cuando vamos a visitar los talleres de las empresas vemos que intenta conectar ese tipo de accesorios que no son recomendados y obviamente no van a cumplir ninguna función. Entonces, esta es la parte didáctica.
digamos que a la parte de presentación visual, técnica. Vamos a ver algo de la parte práctica, vamos a conocer un poco más de lo que es esta 4070, pero sin dejar a un lado también nuestra MPLT 1500. Entonces, importante que ya sabemos que son máquinas especializadas para hacer las aplicaciones semiautomáticas. Lo primero que vamos a ver es el sistema de alimentación. Tenemos un doble sistema de alimentación, vamos a ir soltando aquí, vamos a ir mirando rápidamente porque el tiempo es oro y creo que por temas de tiempo ya estamos cortos. Entonces tenemos un rodillo fijo, que es el que no se puede cambiar, pero sí tenemos un rodillo movible que se puede cambiar. Entonces voy a soltar aquí la tuerquita. Los rodillos vienen para 2 dimensiones, o 3 dimensiones de acuerdo a la necesidad. Entonces aquí tenemos para 0.8, tenemos para 1.0, simplemente es mirar la hendidura que coincida con el diámetro del alambre. Tenemos 2 rodillos de sujeción, entonces que son, se pueden cambiar. Este se encarga de jalar el peso del carrete, este se encarga de direccionar el alambre como tal. Simplemente que ustedes sepan que cuando las máquinas grandes necesitan obviamente transportar diámetros de alambre o de aporte mucho más dimensionados, estamos hablando de que estas máquinas se recomiendan exclusivamente para trabajar alambres de 1.2 o de 1.16 o 1.6, perdón. También se puede trabajar el 0.35, pero pues con doble sistema de alimentación vamos a poder desarrollar mejores aplicaciones en estos alambres más dimensionados. Nos vamos a dar cuenta que yo les decía que en la presentación de diapositivas en una conexión tipo europea, entonces aquí lo tenemos, miren, por aquí dentro la guaya por donde va a salir el alambre, el ducto para el paso del gas y los pines que van a recibir la información cuando yo acciono el gatillo. Tenemos este botoncito aquí en la parte superior que es para alimentar el alambre desde el sistema de alimentación a través de la longitud de la antorcha, y tenemos 2 indicadores, 2 variables importantes en el momento de ajustar este tipo de procesos, que es el amperaje, que es la misma salida del alambre. Con el amperaje yo voy a garantizar penetración a las piezas de soldar, independiente si es un gas activo o inerte. Y tenemos el voltaje, que es la presentación. Uno es la penetración y otro es la presentación. Esta es una programación tipo análoga que tienen líneas de referencia. Entonces si yo muevo esta línea de referencia acá, esta línea de referencia debe ser paralela, y si por lo contrario yo disminuyo acá, debería disminuir acá. Para aquellas personas que no les gusta o que les gusta por el contrario un poco más de tecnología, pues tenemos la presentación de una máquina 100% digital. Entonces en la parte trasera ya tenemos la familia de la marca Sweiss Estelar, que es una máquina de 400 amperios, vamos a ir señalando aquí, que nos muestra 400 amperios como tal, el ciclo de trabajo, pero fíjense que aquí ya es totalmente distinto, ya no es una programación análoga, sino es una programación digital, porque es un proyector tipo LCD, donde me hace más atractiva la programación. ¿Cuál puede ser, digamos, que ese llamado a atención o digamos que esa característica puntual de la línea Sweiss? Pues que si no estoy acostumbrado a manejar los números con los hologramas, que son mucho más atractivos, entonces eso me da la figurita de la pinza portaelectrodo. Aquí pues me muestra que se puede programar unos valores ocultos que tiene la máquina. El MIG sinérgico, mírenlo, el MIG manual, y es una máquina que también me permite hacer procesos en TIC. En este caso, pues el día de hoy es verlo cómo funciona en función sinérgica. Función sinérgica, ¿qué quiere decir? Pues que la máquina me permite regular de manera más exacta o puntual las variables que necesito saber. Entonces, tipo de material base, acero al carbono en flux core, que es el proceso tubular que vimos ahí en las diapositivas, soldaduras de acero inoxidable, soldaduras de aluminio. En aluminio podemos generalizar las 2 comerciales aquí en Colombia, que es aluminio magnesio o aluminio silicio, soldaduras de cobre al silicio, dependiendo de la composición química. En este caso, pues vamos a tomar el Fe, que es el acero al carbono convencional. El tipo de gas, miren, un gas activo CO2 o un gas tipo mezcla. Creo que está brillando un poco la pantalla. A ver si de pronto se ve mejor ahí, creo que sí. CO2 o mezcla. Vamos a darlo en CO2 en este caso. Diámetro de alambre. Entonces el diámetro de alambre, en este caso vamos a trabajar el 0.9, que equivale a 0.35, pero también tenemos 1.0, tenemos 1.2 y 1.6. Recuerden que aquí en la parte de abajo nos dice el amperaje máximo, 400 amperios. Quiere decir que yo ya podría colocar ese tipo de dimensión de diámetro como tal en el alambre. Entonces en este caso vamos a trabajar 0.9 y ya tenemos lista la máquina ahí. Entonces, fíjense que yo les mencionaba que ya lo vimos en la línea de élite, lo vamos a ver aquí en la línea Sweiss, que vamos a tener las conexiones europeas.
Con las conexiones europeas, obviamente, vamos a mostrarles a ustedes una antorcha robusta de acuerdo a la capacidad de la máquina. Entonces la tenemos aquí. Vamos a acercarla aquí para que se vean. Fíjense. Esto, digamos que es lo que va a encastar perfectamente a la máquina. Entonces vuelvo e insisto, por aquí va a pasar el alambre sólido como tal a través de la guaya del liner. Aquí tenemos los pines para que cada vez que yo accione el gatillo, digamos que aquí también es un mensaje muy positivo y constructivo, es que aquellas personas que quieren aprender a soldar, no es que van a golpear la antorcha y rastillar, no. Ustedes accionan aquí el gatillo y la máquina automáticamente les va a entregar paso de alambre y paso de gas. Entonces, siempre que necesiten hacer soldadura, hay que obturar el gatillo. ¿Listo? Esta es una antorcha de 400 amperios, una antorcha robusta, maciza, que me permite obviamente trabajar diámetros de alambres más dimensionados, pero pues digamos que estas máquinas también nos sirven para hacer algo un poco más pequeño. Digamos que aquí tenemos también un ejemplo y la idea es que en la parte práctica, ahorita para el cierre de la presentación, es que trabajemos una antorcha, en este caso es de 150 amperios, miren, una antorcha más liviana. Se caracteriza porque sigue teniendo, digamos que el requisito mínimo de operación, que sea conexión europea. Por aquí va a salir el alambre, por aquí el ducto del gas y los pines. Pero fíjense que esta máquina también tiene algo interesante. Y es que aquí cuando yo la programo, me permite colocar un accesorio adicional que es algo que se llama la spool gun. Para colocarla en la función spool gun, pues debo venir aquí a la función manual para que ella me permita habilitar esa función. Aquí lo obturamos y aquí aparece spool gun apagada, spool gun activa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la spool gun? La spool gun tiene una particularidad totalmente distinta a las otras antorchas y es que esta me permite colocar el carrete de soldadura no en la fuente como tal, sino en la parte posterior. Entonces aquí nos casa perfectamente el carrete de 1 kilo. La idea obviamente es que como es mucha información, no vamos a poderla trabajar el día de hoy porque pues la idea es que ustedes conozcan cómo aplica en antorchas convencionales, pero sí les vamos a programar una próxima capacitación para que conozcan cómo se conecta esta antorcha, cómo se pone a punto, cómo se pone a trabajo y cómo le sacan el mejor provecho. Sin embargo, aquí el mensaje es positivo y es que este tipo de antorchas casa perfectamente en nuestra máquina Estelar 4070. Volvemos a retomar, obviamente, la programación. Recuerden que para habilitar la spool gun es en la función manual. Volvemos a recapitular en la función sinérgica. Vamos a verificar al carbono convencional, dióxido de carbono, diámetro de alambre. Vamos a ajustar una variable. Entonces, además de ser sinérgica en esos ajustes, me permite regular el amperaje, que es la penetración, que fue lo que yo les dije a ustedes. Miren, pero la máquina me va regulando aquí el voltaje, la presentación. Entonces vamos a tomar como ejemplo una chapa o una platina de 1/4, 6 milímetros, voy a colocarle 120 amperios, la máquina me dice que con 120 amperios debo regular más o menos 20 amperios, o sea ya la tendría lista, pero también tengo otros valores ocultos que puedo ajustar. Al obturar este botoncito, me permite regular algo que se llama postgas, entonces yo puedo accionar el gatillo para que me salga un tiempo de gas antes de iniciar, en este caso máximo son 2 segundos, si no lo quiero ajustar pues me salgo de acá. Un pregas, un postgas, o sea, después de que finalice el arco, yo puedo programar para que la máquina me salga hasta por un máximo de 10 segundos. Gas, para que proteja el cráter de soldadura. Eso es ajustable de acuerdo a la necesidad o al requerimiento por parte de ustedes. La salida del alambre, cuando yo coloco esta función, pues ya lo único que tengo que hacer es obturar este botón y este botoncito a la vez para que el alambre empiece a viajar directamente a través de la guaya. Y tenemos algo que llama boreback, la longitud de alambre. ¿Qué longitud quiero que salga después de que finalizo el arco? Entonces pues aquí lo vamos a ver en programación muy sencillita, muy básica. Tenemos 120 amperios con 20 voltios y lo que hace es conectar la antorcha. Vamos a hacer el ejercicio con la antorcha de 150 amperios, la más pequeñita, para que se den cuenta que efectivamente, a pesar de que es una máquina robusta y grande, puedo colocar una antorcha un poco más pequeña y la máquina va a funcionar sin ningún inconveniente. En este caso pues voy a intentar hacer ya una aplicación positiva, buscando obviamente esa uniformidad o esa característica del requerimiento frente a la operación. Cuando ya esté ejecutando la operación de soldadura, pues automáticamente se limita el tema del sonido o el ruido, entonces el diálogo automáticamente se limita. Recuerden que en la nomenclatura de la soldadura yo decía que en las características químicas y eléctricas la antorcha siempre está en positivo. Entonces, ¿cómo logro convertir esa máquina en positivo?
o esta antorcha realmente con este cablecito que viene aquí de la máquina, si se dan cuenta, sale de la fuente. Entonces tenemos un más y un menos, quiere decir que es una máquina rectificada. Al tener una máquina rectificada, pues los alambres con gas, la pinza masa va al negativo. Este cable obligatoriamente hay que conectarlo para que el circuito de voltaje o de corriente sea cerrado, entonces que salga del menos y llegue al más, y en este caso pues para llegar al más debe salir aquí por la antorcha. Entonces aquí ya tendría lista la máquina para poder hacer la aplicación de soldadura. Vamos a hacer otros ajustes aquí pertinentes. Básicamente es, siempre que ustedes necesiten alimentar la antorcha como tal, hay que quitar la punta de contacto, hay que revisar que tengamos buena fluctuación de alambre, y hay dos maneras de hacerlo, pues obturando el gatillo, dándole aquí la salida pertinente, regulando la salida del gas como tal, y aquí lo que tengo que hacer es mi aplicación. Aquí estoy esperando que el alambre ya está viajando directamente a través de la fuente. Fíjense que tengo obturado el gatillo. Puede hacerlo así, o si podemos hacer el ejercicio para recordar, simplemente es llegar aquí a la pantalla, obturo este botón, vamos a hacerlo un poco más cerca para que se pueda ver un poco más detallado. Voy a dar aquí a un lado, en la parte de abajo la antorcha, para que se den cuenta que no tengo necesidad de activar el gatillo. Entonces, oprimo este botoncito, me vengo aquí a la figurita, donde muestra los alimentadores o el sistema de alimentación, oprimo, obturo este botón con este botoncito a la vez y espero que el alambre salga. Fíjense que no estoy obturando el gatillo, simplemente estoy alimentando de manera automática y aquí espero que salga el alambre. Vamos a chequear el tema de alimentación porque se nos está demorando un poco. Aquí para recordarles el sistema de alimentación de la línea Élite. Entonces, fíjense que ahí les resalto mucho los dos colores. Los dos colores, ¿por qué? Porque es que en los rodillos viene de distintas dimensiones. Viene para un carrete o un diámetro de alambre de 0.30 o 0.35 y viene también para el alambre .30. Entonces, al tener ese tipo de alambres, pues obviamente yo lo que voy a hacer es asociar la combinación del diámetro del alambre con el espesor de metal. Ya estamos verificando aquí que en nuestra marca Swiss o en la máquina Élite nos salga automáticamente el alambre. Ya vamos a verificar que efectivamente lo que hicimos fue obturar aquí, ya el alambre nos salió. Volvemos a chequear el tema de las variables, azúcar de carbono, CO2, diámetro de alambre, y ya tenemos lista la máquina como tal. Vamos a colocarnos los elementos de protección para que la máquina nos pueda hacer esa aplicación deseada, que el alambre nos salga sin ningún problema y podamos tener los depósitos acertados. Voy a dejar de hablar unos minutos para que ustedes vean el comportamiento y ya empezamos a mirar el tema de las dudas y las inquietudes que tengan al final de la capacitación. Recuerden que en este caso lo estamos haciendo con un gas activo CO2 dióxido de carbono para que podamos garantizar la penetración y la presentación y que tengamos muy buenos resultados. Acuérdense que esto aplica en materiales tipo cold roll, laminado en frío, y laminado en caliente tipo hot roll, tema estructural. Voy a hacer, antes de proyectar el arco, una prueba y error para verificar que todas mis variables estén listas y ya posteriormente proyectamos el cordón de soldadura. Mientras tanto, pues vamos a probar un poco más de pantalla con estas dos máquinas que son muy atractivas para el mercado, como es la 4070 Estelar. Recuerden que tiene una pantalla tipo LCD que es muy atractiva para el mercado o para los usuarios finales, pero también tenemos la línea Élite para aquellos que están acostumbrados a una programación muy básica y sencilla. Mientras vamos viendo las cámaras, voy poniendo a punto mi máquina.
Estoy verificando aquí algunas variables. Simplemente darle un poquitico más de alimentación, de salida de alambre. Entonces a medida que ella me pide, pues obviamente le voy aportando, le voy pidiendo para que la aplicación como tal sea esa aplicación adecuada. Vamos a acercar aquí la cámara y nos vamos a dar de cuenta dos situaciones que son puntuales. La primera es que el cordón nos genera una salpicadura asociada obviamente a la limpieza inadecuada del material base. Entonces fíjense que aquí hay una capa superficial de óxido que se conoce como calamina y obviamente pues ese es el efecto residual de la salpicadura. Entonces no es que ustedes tengan una mala percepción de lo que es el exceso de salpicadura por característica del gas, sino por el contrario, es una limpieza deficiente de material. Ahora, pues digamos que esto es lo rechazado. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente limpiar y utilizar accesorios que competen en la aplicación como tal. Entonces vuelvo a resaltar el tema del exceso de salpicadura, la falta de uniformidad, porque de otra manera está interviniendo los factores que me limitan la aplicación de soldadura, como lo es un gas activo con poca limpieza. Estoy haciendo aquí otras adecuaciones, a ver si tengo un tramo para que tenga mejor limpieza y pueda hacer la aplicación, para mostrarles a ustedes cómo funciona un poco mejor la soldadura. Entonces vamos a proyectar un poquitico aquí la máquina porque voy a hacer una limpieza así rápida. Voy a colocar una parte aquí que sea un poco más limpia, verificando ya, y posteriormente voy a hacer la aplicación como tal. Entonces ya lo único que hice fue una pequeña limpieza, le pasé una pequeña grata, un pequeño escoriador y vamos a ver lo aceptable y lo permitible y lo no permitible del depósito de soldadura. Voy a bajar un poquitico a los parámetros porque quise subir a 150 amperios para ver esos niveles alto de exigencia, pero también vamos a hacerlo a los 120 amperios, que también es un amperaje recomendado para las aplicaciones estándar. Entonces vamos a acercar la cámara y vamos a ver cuál fue el resultado después de esa limpieza que hice, para que ustedes van a tratar de utilizar aquí esta pinza para que se den cuenta que en este primer caso, miren lo que tuvimos, cuando no hay una buena limpieza hay más proyecciones, miren, salpicadura, hay un porcentaje mucho más de escoria y la soldadura no queda tan uniforme. Entonces tengan presente que este efecto está asociado a que cuando yo no limpio, no preparo la pieza, puedo tener una máquina de muy buena tecnología, de buen cuidado, de buena operación, pero en el resultado operativo va a tener resultados negativos. Pero si por el contrario, miren, yo limpio la pieza, fíjense que el porcentaje de salpicadura es mínimo, la escoria también obviamente va a tener un porcentaje muy bajo, pero la presentación de este tipo de soldadura es la que necesitamos día a día. Entonces ahí tenemos las características puntuales de cuando yo programo bien o preparo la pieza frente a una aplicación asertiva o adecuada, o frente a una aplicación que no tiene ninguna razón de ser y que a veces solemos asociarlo
a con que la máquina no está bien programada, no es bien programada, que es difícil de programar, o por el contrario, que es un producto que no responde a las expectativas o al requerimiento. Recuerden, vamos a proyectar un poco más para recordarles a ustedes que esta máquina, además de que se deja programar de manera sencilla o de manera más profesional, recuerden que tenemos dos programaciones, la programación análoga o la programación digital, pues son máquinas que de otra manera son máquinas en su esencia 100% inversoras. ¿Qué se recomienda? Dentro de la parte interna de esta máquina tenemos todas las tarjetas electrónicas, tenemos todos los componentes electrónicos, pero esta máquina hay que darle un mantenimiento preventivo. En la parte trasera, vamos a ver si de pronto podemos con la máquina proyectar dónde está el ventilador. Venimos por aquí, mírenlo. Tenemos todo el sistema de extracción, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que esto por ningún motivo podemos neutralizar o aislar piezas que automáticamente limiten que el aire frío entre por aquí, pues va a hacer que la máquina se dañe. Miren que en la parte superior tenemos la ficha técnica. Recuerden que yo les decía la red de alimentación, el ciclo de trabajo. Tenemos aquí el botón de encendido en la parte más arriba. Vamos a subir un poquitico la pantalla para mirar de dónde se prende la máquina. Tenemos el on y el off. Y también tenemos donde se conecta el gas de protección. Entonces por aquí tenemos la electrovalva. Venimos otra vez a la parte frontal. Recuerden que cuando estamos refrigerando, cuando la máquina está refrigerando, pues ya está cumpliendo dos funciones. Refrigerar, valga la redundancia, y en la parte delantera expulsar toda la polución. Sin embargo, es muy importante que ustedes con una ayuda manual pues ayuden a evacuar mucho más la polución. Recuerden que cuando las máquinas se prenden generan un campo magnético que las partículas metálicas, efecto de la polución, del pulimiento, hace que se filtren acá y tienden a dañar las tarjetas. Entonces periódicamente hay que estar soplando de la parte trasera a la parte frontal con aire seco, con una máquina sopladora, para expulsar todo el tema de polución metálica que posiblemente les puede dañar la máquina. ¿Listo? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Pues si la máquina no la prenden frecuentemente, hay que estar limpiándola más seguido. Pero si por el contrario la están utilizando todos los días, se recomienda hacer ese soplado una vez a la semana. Creo que para finalizar la capacitación tenemos una serie de preguntas, de inquietudes que vamos a ir resolviendo para finalizar pues la presentación del día de hoy. Denme un minutico, voy a acomodar aquí por si de pronto hay que hacer alguna explicación en el tablero y ustedes de pronto puedan entender un poco más. Tenemos la primera pregunta. Nos dicen, ¿esta máquina tiene algún proceso de punteo? Ok, creo que nos pregunta el compañero Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esa duda e inquietud que tienes. Digamos que en la máquina vamos a tener súper claro lo siguiente. Voy a tratar de colocar la antorcha acá, acercarla aquí. Entonces, digamos que el punteo, creo que se ve perfecta la imagen ahí. Cuando ustedes quieren controlar ese tema de punteo, ustedes lo que tienen que hacer es aquí, apuntar y soltar. Cuando ustedes necesitan puntos exactos, lo que hace es este ejercicio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Al tener switch de encendido, ustedes pueden controlar eso. Pero si por el contrario, queremos un punteo más preciso, asociado a una norma, asociado a un procedimiento de soldadura, claro que sí. El punteo lo conocemos aquí en la máquina como algo que se llama Spock. Entonces, el Spock, ya vamos a mirarlo, vamos a darle, se dan cuenta cómo prende la máquina. El Spock yo lo puedo regular aquí. Tenemos el 2 tiempos, el 4 tiempos y tenemos el Spock. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que ustedes tengan obturado el gatillo, la máquina se va a apagar por tiempos programados para que esos puntos sean exactos. Entonces, vuelvo y repito, hay dos modalidades de punteo. El punteo clásico asociado para hacer esa aplicación de materiales delgados, que vuelvo y lo digo aquí, lo que hago es prender y apagar. Tienen que yo cada vez que suelto el gatillo apaga, o simplemente programar la máquina aquí en la función Spock para que lo puedan hacer de manera programable. Espero que haya sido clara la información. Vamos a ver si tenemos otra pregunta y finalizamos la presentación del día de hoy. Recuerden que es una máquina de segmento profesional pesado y es una máquina de segmento industrial que está diseñado obviamente para responder a esos niveles de exigencia. Son máquinas de 500 amperios reales, de 400 amperios reales, que no está limitada, que cuál puede ser el espesor máximo. Estas máquinas están diseñadas para responder hasta un máximo de, no sé, la dimensión que yo he visto en la aplicación como experiencia, son 2 pulgadas y media,
Y en la lámina delgada, pues sí podemos ir de un calibre 18, 16 para el tema de carpintería metálica. Creo que no hay más preguntas. Finalizamos la capacitación del día de hoy. Obviamente agradeciéndoles a ustedes, todos nuestros usuarios, nuestros clientes de las Tool Store por recibir este tipo de información positiva para ustedes, para que conozcan un poco más del portafolio de nuestros productos y para que sepan que en las Tool Store ustedes van a encontrar máquinas de soldar desde 120 amperios hasta las más grandes y robustas, 500 amperios que son máquinas, 400 y 500 amperios, perdón, que son máquinas 100% inversoras, que son máquinas que nos suplen toda la necesidad, todos los requerimientos y lo más importante, máquinas multipropósitos, multifuncional, integradas, que son máquinas que nos permiten desarrollar 5, 6 y 7 procesos de acuerdo a la necesidad. Les agradezco mucho a todos y que tengan muy buen día.